descendientes, muchos acá. Y bueno, habló también del periodo zarista y del periodo estalinista, ¿no? De la URSS, Unión de República Socialista Soviética. Bueno, ¿cuál de los dos fue peor? Los dos. Yo considero, no lo quiero decir así, no lo dije en la conferencia, pero considero que fue en última instancia un error histórico de los alemanes haberse ido allá. Hubieran ido a Estados Unidos o hubieran venido a la Argentina, hoy estarían todos mucho mejor. Ni en Estados Unidos ni en la Argentina han sufrido lo que sufrieron bajo el zarismo, que en sus últimos años fue terrible con ellos, y tampoco bajo el comunismo, que también fue terrible. ¿Por qué? ¿Por qué el ensañamiento? El ensañamiento contra los alemanes del comunismo es en parte por la envidia, pero también porque Alemania había entrado 2 veces en guerra con Rusia y con la Unión Soviética. El ensañamiento de parte de los zares solamente se explica dentro de un contexto de envidia y de un movimiento que se llama pan-eslavismo, que surge en 1848 y que dijo que toda la región habitada por eslavos de Europa Oriental y de Rusia y de Asia debe ser solamente de ellos. Así como hubo un panafricanismo y también hay indigenismos, a la larga todas estas políticas han fracasado. En la época de Stalin, ¿sufrieron las purgas? En la época de Stalin, sobre todo los años 36, 37, 38, las purgas eran tremendas, pero afectaron a todos, no solamente a los alemanes. Sí, está claro. Sí. Y en la entrada en guerra con la Operación Barbarroja en el 41, ¿qué le significó a los alemanes? Estaban allí. Significó, en primer lugar, la destrucción, la liquidación de la República Autónoma Socialista de Alemanes del Volga, significó la deportación de todos ellos a Siberia y Kazajstán. Usted dio un caso de una señora que realmente nos puso increíble, ¿no? Es increíble, pero también es increíble que hayan sobrevivido. Es increíble lo que se les hizo, pero también es increíble lo que han podido aguantar, y nuestra interpretación es que eso se debe a su fe religiosa, sea católica, sea evangélica, o en el caso de los judíos, sea judío, o en el caso de los ortodoxos, los ortodoxos. ¿Las iglesias hoy han sido reconocidas después de la caída de la cortina de hierro, que llevó su tiempo? Como iglesias con derecho histórico en la Unión Soviética, las que se registraban, que eran muy pocas, pero después de la caída del comunismo, la ortodoxa fundamentalmente, pero también la católica, la luterana, la bautista también tiene un reconocimiento, y por supuesto la religión judía. Pero hay muchas otras iglesias más a las que el Estado los mira con mucha desconfianza y no los quiere. La última, aquellas aldeas en algún momento fueron prósperas. ¿En qué tiempo, con qué cantidad de habitantes y hoy con qué realidad se encontró usted? La cantidad de habitantes actuales no la tengo, pero en su momento de apogeo tenían más o menos 650.000 alemanes en el momento de la deportación. Ya antes se habían ido muchos por hambre, unos 80.000, y bueno, 1/3 de los hombres fue fusilado directamente. ¿Por los rusos? Por los soviéticos, sí, por los soviéticos, y el resto fue deportado a Siberia y Kazajstán. No dejaron alemán en esos pueblos. Algo parecido a lo que hicieron en Polonia. Sí. El método. El problema es que ahí se mezclan los factores de la guerra de ambos lados también. Polonia lo sufrió tremendo, porque Polonia fue dividida 3 veces entre Alemania y Rusia. Sufrieron también muchísimo en Rusia. Los rusos odiaban a los polacos y también a los ucranianos. Ucrania recién ahora tiene su independencia. Por ejemplo, la cantidad de ucranianos que llegó a la Argentina es muy elevada, pero nadie ha llevado un registro porque no los consideraban ucranianos, porque venían con pasaporte ruso. Entonces es la única etnia que no figura para nada en los registros de inmigración como etnia ucraniana. Y porque recién este siglo hay un estado llamado Ucrania. Tengo un libro abierto, realmente tendríamos para charlar largo rato, pero acá lo van a demandar y mucho seguramente. ¿Cuál es la economía? ¿Qué es lo que hacen hoy? Porque el invierno es muy crudo, muy duro, y el verano también. La agricultura no funciona en invierno, en verano sí, pero produce tanto que aguantan hasta la próxima cosecha. ¿Hay 50 habitantes por aldea? No hay más. Hay algunos miles en algunos casos, en algunos hay algunos centenares, hay algunas aldeas que son muy chicas, otras son bastante. Krasnoarmeysk es una ciudad de por lo menos 20.000 habitantes. Varía.
La integración entre el ruso y el ruso descendiente alemán, el volga, Y en esas aldeas no hay más alemanes. no hay más alemán. No hay más No alemanes. dejaron a nadie. No dejaron a nadie. En la ciudad de Saratov y en Samara y en la otra ciudad de San Petersburgo, donde estuve hace 2 años dando clase, allí sí quedan alemanes rusos de etnia y cultura alemana. La integración es normal como en un país con tantas etnias diferentes y con tantos problemas también. No es el mismo tipo de integración de acá. Está más abierto. Acá es más abierto, acá no hubo persecución por cuestiones religiosas, no hubo hasta el momento una persecución con matanzas y con deportaciones y con aniquilamiento. Es otra historia. Por eso digo, si hubieran venido a la Argentina hoy estarían mejor. Fueron de Alemania a Rusia y bueno, nadie podía prever eso y durante el primer siglo le fue bien. Durante 100 años no hubo problema. Eran los acuerdos monárquicos de aquel entonces. Era la presión en los países o las regiones alemanas que hizo que la gente tuviera que emigrar. Si se fueron a centenares de miles a Estados Unidos, en la misma época. Doctor, ha sido un gusto encontrarnos después de tantos años. Se mantiene igual, le digo. Muchas gracias. Y Muy amable. gracias por darnos la oportunidad de conversar, de compartir algo con ustedes. Y que todos tenemos un poquito de inmigrante en este bendito país. Por supuesto, por supuesto. Muy amable.